Bien, es momento de continuar ahora con nuestra entrevista en vivo. Abrimos así este segundo bloque. Seguimos hablando de la situación del país, de la economía y bueno, vamos a hablar de este tema con Rubén Granados, quien nos acompaña martes de por medio justamente para asesorarnos económicamente y para desasnarnos en relación a algunas cosas que deberíamos saber, sobre todo en este momento del país. Rubén, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar acá. No, por favor. Bueno, a ver, vamos a empezar a hablar en líneas generales. Recién estaba José Molinari de Capinova, hablaba Sí. de la situación de las pymes, decía que bueno, íbamos a tener que remar de alguna manera en dulce de leche, al menos hasta marzo, abril, e ir viendo cómo evolucionaban las cosas. ¿Es así? ¿Cómo lo ves vos? Sí, creo que todo el mundo lo está viendo. La economía está empezando a ver si toma forma o si se deforma más, ¿no? O sea, creo que se está buscando primero acomodar ciertos números. O sea, el ancla de la economía anteriormente fue el dólar o la tasa de interés, en este momento es bien lo fiscal. Pero todavía eso no está bien comprobado si va a dar resultados o cuánto tiempo va a llevar ese proceso de reacomodamiento para que pegue la curva que todos esperan. Bueno, eso es un poco la incógnita y si esa velocidad es necesaria, o sea, acelerarla más por el tema de que la gente se está quedando sin poder adquisitivo continuamente con la suba de precios, ¿no? Bien, hablábamos de esta inflación, justamente de la inflación, y esto me decía José, que de alguna manera la gente empieza ya a elegir, a priorizar, ¿sí? Y entre las pymes digamos, los supermercados y la liberación del mercado de precios, hay gente que en principio necesita comer. ¿Sí? Entonces, bueno, van a las segundas, terceras marcas. El tema es cómo se consigue, porque hoy con el tema de la liberación de precios está todo muy arriba. Sí. Se fue buscando la acomodación de precios relativo a la economía, algunos estaban pisados y otros no, pero eso lleva a un aumento generalizado de precios que impacta directamente, sobre todo sobre el índice de inflación que todavía no se comunicó. Ayer se comunicó en el de Cava, ahora vamos a ver un poco eso, pero si querés vemos un poco este miedo que teníamos de parecernos tanto a Venezuela y cómo estamos, para qué lado estamos yendo, ¿no? Por lo menos con la medición de inflación. Bien, a ver. Si miramos esta placa, es la inflación de 2023. O sea, Venezuela tuvo 193%. O sea, es muy probable que nosotros esta semana pasemos este índice de inflación, ¿no? Sí. O sea, hoy, si miramos la inflación de Argentina interanual hacia atrás en 2023, más o menos anduvo en 160. Miren lo que son los países normales, o sea, Unión Europea 2,9%, Estados Unidos 3% de inflación, México, o sea, 4,32%, Colombia, muy cercano, 10% de inflación anual, ¿no? Lo que nosotros tenemos, el doble de lo que tenemos en un mes, tenemos el doble que el anual de Colombia. O sea, eso va marcando, o sea, que esto que en algún momento parecía todo un cliché, ¿no? Decir, vamos para el lado de Venezuela, estamos llegando a Venezuela, bueno, es muy probable que con la inflación, ahora vamos a ver la placa de Cava, que es la última que tenemos, o sea, todavía no apareció el índice de diciembre que pertenece al IPC, o sea, el índice de precios al consumidor que incluye toda Argentina. Pero la medición más cercana es esta, que es diciembre de 2023, o sea, el último mes que pasó por completo, y esta es la medición de Cava, o sea, lo que midió es 21,1% el mes de diciembre. Yo creo que en lo que es inflación de todo el país, o sea, el índice de precio al consumidor de toda Argentina va a estar por encima de esto, ¿no? Yo calculo que entre el 25 y 26% como mínimo sería un éxito, cerca del 30% también puede ser. O sea, que si nosotros cuando sumamos esto, o sea, cuando sumemos el índice de precio al consumidor, vamos a estar pasando en la placa anterior lo que era Venezuela. Pero acá, bueno, todo lo que más subió, algunos 30, otro 26%, ¿no? Fíjense cómo se ven los índices acá. Al 15, el promedio da 21,1%. Bien, que es, ahí vemos que lo que más subió, por ejemplo, es el transporte. Claro. Y eso que Cava todavía no modificó del todo, o sea, Cava y algunos servicios como tarifas todavía no fueron retocados, por eso digo la inflación anual, el mensual de diciembre de todo el país de IPC quizás de por encima de lo que dio esta semana Cava, así que si miramos esto deberíamos tener en cuenta, porque la pregunta que seguramente se hacen desde el otro lado es cómo nos defendemos de esto, ¿no? Así que la idea es mostrarles un triángulo que normalmente se usa para ver cuando se hacen inversiones o cuando yo quiero invertir en algo para defender mi dinero, qué debo tener en cuenta, ¿no? Por un lado, si fuese un plazo fijo o algo eso que es lo tradicional que hace la gente, esto sería rendimiento, pero acá le pusimos tasa de interés. Yo voy a recibir por mi dinero determinado monto de tasa de interés. ¿Con qué lo tengo que comparar? Lo tengo que comparar con la inflación,
o sea, con la inflación anual o con la inflación mensual, según el periodo que compare, pero también con el tipo de cambio, que dicho sea de paso, hoy se está moviendo también. Ayer subieron fuerte los dólares financieros, o sea, el dólar MEP, que estaba por 900 pesos, terminó ayer en 1.100 y pico de pesos. El dólar contado contra liquidación, que es un dólar bolsa que se usa, en 1.210, y hoy tiró para arriba el dólar blue, que está en torno a los 1.090. O sea, se movió bastante, casi un 10% en estos últimos días. Si pasamos a la otra placa, vamos a ver en números un poco esto. O sea, ¿por qué ahora se habla del plazo fijo UVA, ¿no? O sea, muchos hablan del plazo fijo UVA. Si llevamos el triángulo anterior a este, nosotros vemos que la inflación va a andar por 198% anual. O sea, eso es más o menos lo que interanual va a marcar hacia atrás. Hay que ver hacia adelante después si pega curva o si avanza, ¿no? Sí. Siempre tenemos el dato interanual hacia atrás, los últimos 12 meses, 198%. O sea que si yo proyecto eso hacia adelante, tengo que buscar instrumentos que me vayan ganando a esto. Claro, o sea que con el plazo fijo tradicional estaríamos perdiendo. El plazo fijo tradicional estaba en 133 y ahora bajó a 110. Claro. Entonces la gente dice, ¿qué hago con los pesos? Hay un plazo fijo que es el plazo fijo UVA, que funciona así, o sea, lo que compra es como si vos compraras algo. En este caso, cuando haces el plazo fijo, lo que compras es una UVA, que es una unidad de valor adquisitivo. Sí. Es como si compraras X productos, en este caso compras una UVA, y si vos tenés, vos vamos a suponer, comprás con tu dinero que pones en plazo fijo 1000 uvas, cuando venza ese plazo fijo, si esas 1000 uvas aumentaron un 100%, o sea, subió un 100% la tasa, te van a pagar el doble de lo que pusiste por ese dinero. Entonces, hoy el plazo fijo UVA está atado al SER, o sea que es el único instrumento que en vez de ir al 133 o 110 anual, va a ir más parecido a esto. Bien, pero una de las desventajas es que es a 90 días. No. En realidad ahora es a 180. Todavía más desventaja. Hablamos, me habías dicho 90 y hablábamos de un UVA escalonado también que se podía implementar. Claro, pero tradicionalmente era 90 días y ese lo que hacía la gente es por ahí hacer una porción un mes, otro mes, entonces todos los meses tenía vencimiento. Sí. Ahora es a 180 días y eso se hace un periodo muy largo por ahí para el que pone el dinero y quizás lo quiere tener solamente un mes o 2 meses. Pero bueno, es la única opción que va a comparar a la inflación, eso y comprar productos, ¿no? O sea, si yo ya sé que voy a comprar productos anticipados, bueno, pero también tengo que tener en cuenta el tipo de cambio, porque de nada me sirve que yo le empate a la inflación y esto se mueva por encima. Porque con lo mismo dinero que me da mi capital que puse en plazo fijo más todos los intereses, no compro la misma cantidad de dólares. O sea que también me estaría descapitalizando. O sea, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta cuando coloco mi dinero? Bueno, el rendimiento que me pagan, eso tiene que ganarle a la inflación y también proyectar un poco si va a ceder o no contra el tipo de cambio. Bien, y hablando de dólares, hoy el que tiene un poco de pesos ahorrados, más allá de esto, ¿no? De lo que estamos hablando de los plazos fijos, ¿le conviene comprar dólares? El tema de comprar dólares hoy en Argentina casi matás el rendimiento. Vos te dolarizás, pero después a esos dólares cuesta mucho sacarle un rédito. O sea, solamente el rédito que le sacás es si se mueve el tipo de cambio, o sea, contra el peso. Entonces, a ver, yo creo que lo primero que tiene que buscar Argentina es que la tasa se fortalezca, o sea, el rendimiento del peso se fortalezca, o sea, y que para eso no se tiene que mover tanto la inflación, ni tampoco el tipo de cambio. O sea, pero como no están usando como ancla eso, como decía al comienzo, sino lo fiscal, hasta que se pueda acomodar lo fiscal y dé resultado en la inflación y en el tipo de cambio, tenemos que estar atentos a ver cómo defendemos nuestros pesos. Claro, y va a llevar un tiempo, obviamente. ¿Qué pasa con el tema del Banco Central, que supuestamente iba a desaparecer? ¿Es necesario? Yo creo que acá, bueno, y esto ya es más una opinión más que ¿no? Desde mi punto de vista, acá se están jugando unas fichas para ver si la economía se puede acomodar, pero si no, creo que puede haber un plan B con ya la anunciada dolarización. Y ahí ya creo que habría que ver qué pasa con el Banco Central y qué rol juega ahí. O sea que yo no soy, como dije siempre, no estoy a favor ni de la dolarización ni de la eliminación del Banco Central, porque creo que países normales como el nuestro funcionan con Banco Central y también funcionan y defienden su moneda. Entonces, lo que hay que hacer es acomodar lo que se está acomodando, pero no sé si ir al extremo de perder la moneda. Bien, ¿tenemos una plaquita más? No, esas son las de hoy. Sí. Vimos un poco cómo se desenvolvía la inflación, en dónde estamos parados y cómo hacer y qué tener en cuenta para defendernos de eso. Bien, gracias Rubén, como siempre. Nos vemos la próxima. Un placer. Hasta luego.